Hola, mi nombre es Michael Caicedo Mechán y en esta oportunidad quiero mostrarles un sistema que he desarrollado hace algún tiempo y pues creo que en algún momento puede servirle a alguien, no solamente al tema específico con el que fue realizado, sino para que ustedes se imaginen un mundo de posibilidades para lo que pueden utilizar este sistema. Este sistema fue creado con la finalidad de monitoreo de tratamiento de pacientes con COVID. Entonces, ¿cómo es que se va a utilizar este sistema? Pues hay ciertos usuarios que van a tener acceso a él. Entonces, al ingresar, van a tener que loguearse con un usuario y contraseña y pues aquí tenemos el sistema. El sistema en global nos va a mostrar la cantidad de pacientes. Cantidad de pacientes que son negativos con COVID, que son sospechosos y que no han fallecido. Acá tenemos la cantidad de doctores no fallecidos, porque pueden haber doctores fallecidos también en algún momento. Las personas con COVID no fallecidos, o sea, las personas que están con vida y que tienen en el tratamiento de COVID. Y también las personas que no tienen COVID y que tampoco han fallecido. Estos son un poco la vista global de qué es lo que tiene nuestro sistema, ¿no? Entonces, como pueden darse cuenta, para tener un mapeo global de cuál es la situación, ¿no? Por ejemplo, tendríamos las personas que no tienen COVID y que no han fallecido, las personas que sí tienen COVID y que no han fallecido, los doctores que están activos realizando tratamientos y los pacientes que se están tratando o están dentro de este sistema. Nosotros tenemos el paciente en un listado de pacientes que aquí puede ser filtrado por DNI, por nombre, por dirección, por sexo y pueden ser ordenados de la misma manera. Entonces, incluso por la fecha en que ingresan a este sistema. Entonces, si nosotros buscáramos por un DNI, que puede ser cualquiera, entonces lo filtraría y podríamos ver toda su información. Entonces, ¿qué es lo que se puede hacer aquí? Registramos personas. Registramos casos COVID positivos y registramos personas fallecidas. Al iniciar, nosotros ¿qué es lo que hacemos? Registramos datos de la persona, que es un formulario donde pedimos datos personales. Luego tenemos esta opción que es primer contacto. Bueno, entonces aquí este sistema era como un pequeño call center donde iba a haber personas que iban a recepcionar llamadas y estas llamadas pues prácticamente iban a ser registradas desde aquí. Entonces, ¿qué es lo que íbamos a hacer? Aquí vamos a registrar un primer contacto. Entonces, la persona que recibe la llamada tiene que registrar la información de la persona y una vez que ya la tenemos, pues que lo que hacemos, le asignamos un doctor disponible. Aquí va a salir una lista de doctores disponibles y luego tenemos cuál es la primera fecha de contacto por el medio de contacto, primer contacto. Es decir, por ejemplo, nos llamaron por teléfono el día 2 de julio, suponiendo. Nos llamaron el día de julio por teléfono y se programó una fecha para una primera visita en casa u otro lugar y ese puede ser en el día 3 de julio. Se ha programado una visita para eso. Entonces aquí, si la persona tiene ya el diagnóstico o no, entonces ingresaríamos a registrar aquí. Si esta persona tiene COVID, si no tiene, o está en sospechoso, y aquí tendríamos estas tres opciones. Luego tendríamos cuando han iniciado sus síntomas y entonces esto puede ser que suponiendo que han comenzado el primero de este mes. Luego, por dónde se realizó el primer contacto, si es una llamada telefónica o por una visita domiciliaria, tenemos estas dos opciones. Luego, funciones vitales. Aquí van lo que es la presión arterial, la temperatura, frecuencia cardíaca o respiratoria y otros datos que pueden ir relacionados con las funciones vitales de la persona. Este es una ficha cero, que es la ficha de inicio con la que se va a registrar a esta persona. Luego podemos ir registrando los síntomas que tiene cada persona. Estos son los síntomas oficiales que el gobierno ha publicado, entonces no hay ningún problema y son como 15, 16 aproximadamente y también existe la opción otros. Y aquí medicaciones y anotaciones adicionales que pueden ser, no sé, alguna recomendación o algo que se le dio al paciente. Entonces, eso es dentro de la ficha cero. Una vez que se le ha registrado una ficha cero dentro del primer contacto, también se le puede registrar un historial y una evolución.
¿A qué se registra? ¿A qué se refiere con historial? En historial nosotros tenemos un detalle de cuántas visitas ha tenido. Por ejemplo, en la ficha 0, este doctor ha registrado sus signos vitales, ha registrado sus síntomas y ha tenido una medicación y otras recomendaciones. En la primera ficha, que también se le ha medido los síntomas, los signos vitales, los síntomas y otras medicaciones. Y entonces nosotros tenemos aquí un detalle del primer contacto, luego el segundo contacto y luego el tercer contacto. Y si queremos podemos registrar otra ficha de seguimiento. Entonces, a través de estos registros nosotros vamos a ir manteniendo el seguimiento y monitoreo de cada visita a cada paciente. En este caso, si quisiéramos registrar otra ficha, por ejemplo, en este caso sería una ficha 1. Cuando son ficha 1 me refiero a las fichas de monitoreo en las que se está yendo a la persona. Un doctor a cargo, que en este caso solo hay uno, pero se pueden registrar muchos más. Y las fechas de las visitas. Luego, si es por llamada telefónica o visita domiciliaria, que ambas pueden ser registradas para ir siguiendo, ¿no? Llevando el monitoreo y tener a detalle qué es lo que pasa con esta persona, porque se le puede incluso medicar a esta persona. Si el médico lo llama, le puede medicar incluso por teléfono según los síntomas que tiene esta persona. Entonces también las funciones vitales y todo el registro de los síntomas y medicaciones adicionales. Entonces eso es en torno a lo que es el historial. Entonces nosotros llevamos un historial de todas las llamadas y visitas domiciliarias que se le ha hecho a esta persona. También agregué una función aquí que se llama evolución, pero esta evolución yo la he hecho evolución por síntomas. Por ejemplo, si este doctor en esta fecha, el 6 del 6, por ejemplo, registró que tiene estas funciones vitales, estos síntomas y le dio esta medicación. En este caso tenía nada más 2, 4, 5 síntomas. En la segunda vez que contactaron a esta persona, que fue en esta fecha, le tomaron sus signos vitales, ¿no? Y luego sus síntomas. En este caso ya tenía 2, 4, 6, 8, 9 síntomas y se le medicó lo siguiente, ¿no? Entonces estos textos son de prueba, nada más que son para figurar aquí cómo se va a llenar más o menos o qué datos van ahí en estos campos respectivamente. Luego, en esta tercera visita, que es en esta fecha, se le tomó también la presión arterial y en este caso ya disminuyeron los síntomas. Entonces aquí hacemos una comparación de cómo ha ido evolucionando en sus síntomas en el tiempo. Es decir, primero se le visitó a esta persona o se le contactó a esta persona en esta fecha, luego en esta fecha y luego en esta fecha. Y primero vemos los síntomas que ha tenido, luego otra vez y otra vez. Evaluando los síntomas podemos sacar más o menos cómo es que la persona va evolucionando en el tiempo y cuál es la medicación que se le ha ido realizando, como un pequeño historial médico. Entonces eso es lo que nosotros tenemos aquí. Ahora también tenemos cómo registrar un caso COVID. Suponiendo que tenemos que una persona, que es esta persona, le tenemos que actualizar porque ya se le detectó que sí tiene COVID esta persona. Entonces se selecciona la persona y le damos en actualizar. Una vez que esta persona ya tiene, ya pasa a COVID positivo, ¿no? Aquí miren cómo pueden darse cuenta. COVID positivo confirmado. O sea, hay personas que no están confirmadas o están como sospechosas, pero hay otras que sí, ya son confirmadas, entonces aparecen aquí. E incluso las podemos tratar de filtrar por las que son COVID positivo, ¿no? Miren, aquí, COVID positivo, todas estas personas. Y así es como funciona este pequeño sistema, ¿no? Ahora, al momento de registrar un fallecido, también nosotros tendremos que registrarlo. Si es que en algún momento fallece, ya se borraría de este sistema y registraríamos si falleció por COVID o no, y aquí que sí ha fallecido. Y se registraría el fallecimiento. Eso es en cuanto a cómo es el funcionamiento de este sistemita. E incluso si tenemos, por ejemplo, a las personas con COVID positivo, las podemos imprimir. Podemos sacar un archivo Excel, podemos copiar los registros y nos vamos a otro Word y lo pegamos y cosas así, como estas. Entonces cosas así se pueden lograr con este pequeño sistema.
les invito a que no solamente se queden en que sea un sistema así como este, incluso ahí puedes utilizarlo para tu empresa, teniendo tú una base de datos de clientes. Tú tienes un correo o un número de contacto donde hablar con esta persona. Incluso creo que el gobierno ha designado algunas características, ¿no?, que van a tener, cómo es que se va a atender y qué personas atiende a cada persona en esa empresa. O sea, con qué persona se contacta, quién te atiende. Ahora quiere que tú lleves un control estricto de las personas con las que ha tenido contacto tu personal. Entonces, si tu personal ha mantenido contacto con algún cliente, entonces si en algún momento llegan las autoridades a consultarte con qué personas ha tenido contacto este cliente, en caso de una posible propagación de COVID, entonces tú tendrías que tener un registro adecuado de cómo es, de con qué personas ha tenido contacto ese cliente. Y así es como, si en algún momento te vendrían a pedir el listado de personas con las que ha tenido contacto esa persona que ha tenido COVID, en un supuesto caso de que tenga, tú vas a poder ingresar aquí a tu sistema y poder buscar quién es la persona y con quién tuvo contacto ese día, ¿no? Y a cuántas personas más atendiste ese día, para que a todo ese segmento por día, por ejemplo, todo ese grupo pudieran hacerles una prueba, ¿no?, en caso de que se pudiera dar. Creo que ya no salimos mucho del tema, pero en sí esto era lo que yo les quería plantear. Y este es un sistema que se puede implementar en cualquier lado, en cualquier computadora. Y yo creo que si es que alguien desea este sistema, me podría contactar. Yo podría ayudarles a poderlo implementar y qué es lo que se podría hacer. Esto puede ser para una clínica, para una empresa, para lo que ustedes quieran. Incluso ustedes deberían tener una pequeña base de datos siempre para tener el registro de sus clientes y de todos sus productos y todo lo que tengan. Entonces, esta información incluso ustedes pueden realizarla con DNIs ficticios, porque en este caso ya quedaría bajo su responsabilidad el manejo de datos de este sistema. Mi nombre es Michael Caicedo Mechán y nos vemos en un próximo video.